En un mundo lleno de voces que prometen la salvación, ¿cómo saber quién habla con la verdad? Algunos se presentan como elegidos, pero sus palabras ocultan intenciones oscuras. ¿Te has preguntado alguna vez si alguien que predica está realmente alineado con lo divino? Hoy te desvelaremos las claves para detectar a un falso profeta. ¿Sabías que a menudo hablan más de sí mismos que de Dios? ¿Te atreves a descubrir sus verdaderas intenciones? Prepárate, porque lo que escucharás te sorprenderá. Hay algo en la actitud de los falsos profetas que suele pasar desapercibido al principio. Se presentan como enviados de lo divino, pero en sus discursos, sus palabras parecen estar más centradas en ellos mismos que en el mensaje celestial que dicen traer. Hablan de sus logros, de sus visiones personales, de los sacrificios que han hecho, de cómo han sido elegidos por Dios para una misión especial. Y aunque eso puede sonar interesante en principio, algo no cuadra. Si de verdad son portavoces de lo sagrado, ¿por qué tanta referencia a sí mismos? En sus discursos, no es raro escuchar historias sobre lo que ellos han vivido, cómo Dios les ha mostrado cosas especiales, o cómo son más cercanos a la verdad que cualquier otro. Lo que comienza como una narración inspiradora de fe, rápidamente se convierte en una exaltación del ego. Este tipo de comportamiento no es una simple vanidad, sino una táctica astuta para que sus seguidores los vean como una figura de autoridad inquebrantable. Un verdadero profeta, sin embargo, dirige toda la atención hacia el mensaje de Dios, no hacia su propia persona. Lo curioso es que, a medida que escuchamos más, nos damos cuenta de que no importa cuán fuerte clamen estar guiados por la voluntad divina. En realidad, lo único que están buscando es admiración, poder y control. Mientras más les escuchamos, más notamos que sus enseñanzas parecen adaptarse a sus propios intereses. Cada vez es más difícil encontrar una palabra o una enseñanza que no hable de lo que ellos han hecho o han visto. Pero poco se menciona acerca de lo que Dios ha dicho. Es un patrón claro. El falso profeta no solo toma el lugar de Dios en sus enseñanzas, sino que también construye su propia imagen a costa de la devoción ajena. Desvían la atención de lo trascendental hacia lo mundano, buscando que sus seguidores los vean no solo como guías espirituales, sino como figuras que deben venerar, seguir sin cuestionar y, lo más importante, obedecer sin dudar. La clave está en la dirección de sus palabras. Los auténticos mensajeros divinos apuntan siempre hacia algo más grande que ellos, hacia un propósito superior que va más allá de su propia existencia. Pero los falsos profetas construyen su imperio personal sobre la fe de otros. Pueden usar las escrituras, pero nunca dejan de poner en el centro de todo a su propia figura. De alguna forma, lo divino queda opacado por su presencia. Hay una táctica que, aunque a menudo parece discreta, se repite con alarmante frecuencia entre los falsos profetas: el comercio de bendiciones. El patrón es claro, aunque se disfraza con promesas de prosperidad divina. Los falsos profetas prometen bendiciones, curaciones, protección divina o incluso milagros, pero a cambio de algo muy concreto: dinero. No se trata de una contribución voluntaria ni de un acto generoso de los creyentes, sino de una exigencia. La bendición de Dios, aseguran, tiene un precio. En sus sermones empiezan suavemente. Hacen una conexión entre la fe y el bienestar material, entre la bendición espiritual y la prosperidad en la vida. Hablan de que si una persona quiere alcanzar la felicidad o la abundancia, debe sembrar la semilla de la fe. Y esa semilla, señalan, tiene un valor tangible.
Las promesas de milagros se ven entrelazadas con peticiones de dinero, a menudo con la excusa de que esa ofrenda es la que abrirá las puertas del cielo para la persona que aporte. Es un juego de palabras que confunde a quienes los escuchan. Donar no es solo un acto de generosidad, sino una inversión espiritual. Sin embargo, los falsos profetas no dejan que el creyente se quede con la sensación de que está haciendo algo bueno y desinteresado. En sus discursos, no hay lugar para el sacrificio personal sin una recompensa visible. La bendición de Dios no parece funcionar a menos que se pague primero. Una estrategia que coloca la fe al servicio del bolsillo del predicador. Aseguran que es una inversión celestial, que traerá un retorno multiplicado, y que la prosperidad no llegará a menos que se ponga en las manos del líder una suma económica. El mensaje que transmiten es claro. La fe no es suficiente por sí sola. El sacrificio material es necesario para que la gracia de Dios fluya. Y así, en medio de la multitud, con promesas de bendiciones, que son siempre inmediatas y tangibles, la gente empieza a dudar de sí misma. ¿Será que su fe no es lo suficientemente fuerte? ¿O es que realmente necesitan hacer ese sacrificio material para que su vida cambie? Así, los falsos profetas manipulan los corazones y las emociones de sus seguidores, haciéndoles creer que la bendición divina está a la venta. No es difícil ver cómo este tipo de enseñanzas socavan el verdadero mensaje espiritual, donde debería haber amor desinteresado, fe sincera y un vínculo profundo con lo divino. Solo queda un sistema de intercambio basado en dinero. En este mercado espiritual, la verdadera generosidad se convierte en una transacción y la fe pierde su pureza, convertida en una mercancía. Una de las señales más claras de un falso profeta es su capacidad para moldear el mensaje divino a su conveniencia, incluso si eso significa contradecir las Escrituras. En lugar de actuar como un transmisor fiel de la palabra, adaptan el mensaje para ajustarlo a sus propios intereses o para manipular a quienes los escuchan. Lo que dicen puede sonar convincente al principio, pero al mirarlo de cerca, se nota que sus palabras no se alinean con lo que realmente está escrito. Los falsos profetas saben cómo envolver sus contradicciones con un lenguaje atractivo. Hablan con autoridad, citan fragmentos aislados y a menudo los sacan de contexto para justificar sus ideas. Convierten pasajes completos en frases incompletas, omiten palabras clave o dan nuevas interpretaciones que distorsionan completamente el significado original. Así, lo que debería ser una enseñanza espiritual se convierte en una herramienta para manipular. En sus discursos, muchas veces prometen cosas que las Escrituras nunca han garantizado. Hablan de riquezas ilimitadas, de que la vida no tendrá sufrimiento si se sigue su camino, o de que tienen acceso exclusivo a revelaciones que no están al alcance de los demás. Sin embargo, las Escrituras enseñan otra cosa, que la vida espiritual no está exenta de dificultades, que el camino hacia lo divino puede ser arduo, pero vale la pena. Ignoran estas enseñanzas y en su lugar ofrecen un camino fácil, pero vacío de verdad. Otra señal evidente de estos mensajes contradictorios es que a menudo se centran más en el juicio que en el amor. A través de sus palabras, convierten a lo divino en una figura lejana y castigadora, creando miedo en lugar de esperanza. Esto va en contra de los fundamentos de las Escrituras, que muestran a Dios como alguien justo, pero lleno de misericordia y compasión. A veces, también inventan reglas o prohibiciones que no existen en los textos sagrados, pero que benefician su autoridad. Imponen cargas a sus seguidores que las Escrituras nunca establecieron,
creando un ambiente de control en lugar de uno de fe. Usan estas restricciones para posicionarse como intérpretes únicos, los únicos capaces de guiar a las personas hacia la verdad. Así, en lugar de liberar, esclavizan. Lo más peligroso de estos mensajes es que, al desviar la atención de lo que realmente importa, alejan a las personas de la verdadera fe. En su búsqueda de control, distorsionan lo sagrado, convirtiéndolo en una herramienta para sus propios fines. La verdad, en sus labios, se convierte en un eco vacío, un reflejo distorsionado que no guía, sino que confunde. Así, quienes los escuchan terminan siguiendo un camino que parece correcto, pero que no lleva a donde promete. Uno de los rasgos más reveladores de un falso profeta es su habilidad para hacer predicciones que jamás se cumplen. Ellos hablan con tal certeza, asegurando que eventos específicos ocurrirán en un plazo determinado, que sus palabras pueden parecer verídicas. A menudo utilizan un tono tan autoritario y convincente que quienes los escuchan se sienten obligados a creer, incluso si, en el fondo, algo dentro de ellos sabe que no es correcto. Pero cuando las predicciones no se materializan, la fachada empieza a desmoronarse. Las predicciones que estos individuos hacen son, por lo general, grandiosas. Hablan de prosperidad inminente, catástrofes apocalípticas o el regreso de eventos divinos. Algunos incluso predicen el fin del mundo, un cambio radical en la humanidad o revelaciones secretas sobre el futuro. Lo hacen con tal convicción que sus seguidores, atrapados en el fervor del momento, piensan que no hay otra opción más que creer en ellos. Y cuando la fecha de la supuesta revelación llega y pasa y nada ocurre, algunos simplemente dan una excusa. La fecha se adelantó o el pueblo no estaba preparado. Este patrón de fallar en las predicciones no es algo aislado. Se repite una y otra vez. Los mismos individuos que antes vaticinaban una calamidad inminente o una victoria divina, ahora se ven obligados a modificar sus afirmaciones, a adaptarlas para que se ajusten a una nueva realidad, que por supuesto está lejos de ser la que habían prometido. Lo peor es que, al no cumplirse lo que han dicho, estos falsos profetas intentan reconfigurar las circunstancias de tal manera que sus seguidores continúan confiando en ellos. No importa cuántas veces fallen, siempre encuentran una forma de excusar sus errores, de darle una vuelta a las circunstancias y seguir ejerciendo su influencia. Les enseñan a sus seguidores a tener fe en sus palabras, aunque las pruebas de sus fracasos sean evidentes. El daño no solo radica en que no se cumplan sus predicciones, sino en que distorsionan la visión de la verdadera espiritualidad. Al enfocarse en predicciones inexactas o desmesuradas, alejan a las personas del verdadero propósito de la fe, la relación genuina con lo divino. En lugar de fomentar una conexión profunda, promueven un ambiente de incertidumbre, desconfianza y temor. Es importante reconocer que las Escrituras y los verdaderos mensajeros de Dios nunca se enfocan en crear expectativas falsas. En lugar de anunciar hechos de manera imprecisa, guían a las personas hacia una comprensión más profunda, siempre con un mensaje de esperanza y fe, no de incertidumbre. Mientras tanto, los falsos profetas, al seguir haciendo predicciones fallidas, corren el riesgo de perder lo más valioso, la credibilidad y la confianza de aquellos que los escuchan. El falso profeta se distingue por una característica clara, su insistencia en ser el único poseedor de la verdad. Con una seguridad que raya en la arrogancia, afirman que solo a través de ellos
se puede alcanzar la salvación o la comprensión plena de lo divino. Su mensaje está impregnado de la idea de exclusividad, como si el acceso a Dios o al conocimiento espiritual dependiera únicamente de su palabra. No aceptan debate ni cuestionamientos, pues creen que su revelación es la única válida. Descalifican a todos los demás, sea por su interpretación de las Escrituras o por sus enseñanzas, haciendo ver que todo lo demás es falacia o engaño. Quien no los sigue está condenado, y quien los desafía es visto como un enemigo de la verdad. A menudo utilizan la manipulación para convencer a su audiencia de que ellos son el único canal directo hacia lo divino. Se presentan como seres especiales, casi tocados por el mismo Dios, lo que refuerza la idea de que solo a través de ellos se puede encontrar el camino hacia la luz. En este juego de poder, las dudas no tienen cabida. La confianza en su palabra debe ser total, pues según ellos, todo lo demás está equivocado. Este tipo de actitud genera un ambiente de dependencia total. Los seguidores comienzan a abandonar su propio discernimiento y a creer que solo pueden entender la voluntad divina si están bajo la guía de ese líder. El verdadero peligro no radica solo en el control sobre sus vidas, sino en la desconexión con la libertad espiritual y la verdadera relación con lo divino. El falso profeta exige, más que seguirlo, una sumisión total. No basta con escuchar sus palabras, la obediencia debe ser absoluta. Este tipo de líderes no dejan espacio para el cuestionamiento o la reflexión personal. Todo acto, todo pensamiento, debe alinearse con sus directrices, pues, según ellos, cualquier forma de duda es un acto de rebelión contra lo divino. La obediencia no es vista solo como un acto de fe, sino como una demostración de lealtad inquebrantable. Se imponen reglas rígidas, muchas veces arbitrarias, y cualquier desviación es tratada como una falta grave, una transgresión que puede costar la pertenencia al grupo, o en algunos casos, la salvación misma. A través de este control, logran crear un ambiente de dependencia, donde el fiel se siente impotente sin la guía del profeta. Se despojan de su capacidad para tomar decisiones, convencidos de que su líder es el único con la autoridad para definir el bien y el mal. El verdadero peligro de esta dinámica es la pérdida de la autonomía espiritual. En lugar de buscar una conexión directa con lo divino, los seguidores terminan volviendo al líder en busca de respuestas para cada aspecto de su vida. La obediencia ciega no solo empobrece la fe, sino que convierte al individuo en un ser sumiso, incapaz de cuestionar ni crecer en su propio entendimiento de la espiritualidad. Lo que el líder dice se convierte en ley. El miedo es una herramienta poderosa, y los falsos profetas lo saben bien. No basta con prometer la salvación o las bendiciones divinas. También recurren a la amenaza constante de lo que sucederá si no se les sigue. Este tipo de líderes crean un ambiente cargado de temor, donde la idea del castigo eterno, la condena divina o el sufrimiento físico se presenta como el destino inevitable para aquellos que se desvían del camino trazado por ellos. A través del miedo, controlan las decisiones y emociones de sus seguidores. En lugar de fomentar una relación basada en la fe genuina, crean una dependencia peligrosa. Los fieles temen al juicio de Dios, pero ese juicio no es el que proviene de la espiritualidad pura, sino el que emana del líder, quien se erige como el único mediador entre ellos y lo divino. La amenaza de la pérdida de la salvación o el castigo divino se convierte en el arma más efectiva para mantener la disciplina. Además, el miedo a la exclusión juega un papel crucial.
Se les hace sentir a los seguidores que si se alejan o cuestionan la autoridad del profeta, no solo serán rechazados por la comunidad, sino que serán arrojados a la perdición. Esto crea un ciclo de control psicológico, donde las personas se quedan, no por fe, sino por miedo a enfrentar las consecuencias de la desobediencia. Los que se atreven a cuestionar o salir del grupo son presentados como traidores, como aquellos que han caído en las garras del mal. Los falsos profetas también explotan la vulnerabilidad de sus seguidores, a menudo aquellos que buscan consuelo en momentos de desesperación. Estos individuos, en su fragilidad emocional, se convierten en presas fáciles para el temor que el líder siembra, una semilla que crece hasta dominar sus pensamientos. En lugar de ofrecer una verdadera guía, los profetas usan esa fragilidad para su propio beneficio, manteniendo a sus seguidores en un estado constante de ansiedad y sumisión. El miedo, por tanto, no es solo una táctica, es el cimiento de su poder. Les permite mantener la apariencia de autoridad espiritual mientras manipulan y controlan. Las promesas de recompensa eterna se entrelazan con las amenazas de castigo, creando una atmósfera cargada de estrés emocional, donde los seguidores se sienten atrapados, convencidos de que la única forma de evitar el sufrimiento es obedecer sin dudar. Los falsos profetas, al igual que los manipuladores más astutos, saben que el aislamiento es una de las estrategias más efectivas para asegurarse de que sus seguidores permanezcan bajo su control. No se trata solo de influir en su fe, sino de alejarles de cualquier influencia externa que pueda hacerles cuestionar lo que están viviendo. Por eso, poco a poco, empiezan a sembrar dudas sobre las intenciones de familiares y amigos. Les dicen que aquellos que no siguen el mismo camino, aquellos que no pertenecen al grupo, son malos o están perdidos. A veces, llegan a señalar que incluso el amor familiar es una distracción que los aleja de la verdadera voluntad de Dios. Se crea una atmósfera de desconfianza, donde las personas cercanas a ellos son vistas como amenazas, como aquellos que podrían desviarles de lo que realmente importa. Se les convence de que, para alcanzar la salvación o la paz interior, deben alejarse de aquellos que no comparten su fe. Este aislamiento no es solo físico, sino también emocional. Los miembros del grupo se sienten culpables al compartir tiempo con sus seres queridos fuera de la comunidad, y se sienten más cómodos dentro del grupo donde las reglas son claras y la verdad se encuentra protegida. Cuanto más se aíslan, más se refuerza el vínculo con el líder, quien pasa a convertirse en la única figura importante en sus vidas. El resultado es devastador. Personas que, alguna vez, fueron parte de una red de apoyo emocional y familiar, terminan perdiendo el contacto con el mundo que una vez conocieron. Se convierten en prisioneros de su propia creencia, atrapados en una burbuja creada por el falso profeta, donde todo lo que está fuera se ve con recelo. Es una imagen que puede resultar difícil de imaginar, pero no es rara entre los falsos profetas. Mientras sus seguidores, a menudo en situaciones complicadas, luchan por hacer sacrificios en nombre de la fe, ellos viven en el lujo. Su vida está llena de bienes materiales, vehículos de lujo, casas ostentosas y todo lo que el dinero puede comprar. El contraste es brutal. Aquellos que los siguen, que creen que su sacrificio será recompensado, se ven arrastrados a una espiral de sacrificios constantes, ya sea dinero, tiempo o esfuerzo. Los seguidores, muchas veces con buenas intenciones, entregan lo que tienen, convencidos de que están invirtiendo en su salvación o en la construcción de un mundo mejor. Les dicen que, si su fe es verdadera, si su entrega es sincera,
Las bendiciones llegarán. Pero mientras ellos luchan por dar, el líder disfruta de los frutos de su devoción, rodeado de comodidades que, por lo general, parecen no tener fin. El falso profeta sabe jugar bien con las emociones humanas. Usan la promesa de bendiciones divinas, del bienestar eterno, para justificar su vida de excesos. Pero la verdad es que no hay un equilibrio. La comunidad queda atrapada en una lucha constante por dar más, mientras el líder sigue viviendo sin remordimientos, alimentado por la fe y los sacrificios de los demás. La diferencia entre la vida de quienes dan todo y la del que recibe es enorme, pero oculta detrás de promesas de prosperidad espiritual. El falso profeta, al igual que un dictador, no acepta el más mínimo cuestionamiento sobre su autoridad. Cualquier palabra que desafíe su versión de la verdad es percibida como una amenaza, una herida que debe ser sanada rápidamente. Para él, la crítica no es una oportunidad de reflexión o crecimiento, sino un ataque directo a su control sobre los demás. Cuando alguien se atreve a señalar una contradicción en sus palabras o acciones, la respuesta es tajante. Ya no se trata de un simple desacuerdo. La persona que osa cuestionar pasa a ser vista como una amenaza, un enemigo del mensaje divino. En estos casos, la manipulación se pone en marcha. Primero viene la descalificación. El cuestionador es etiquetado como demoníaco, desviado o incluso influenciado por fuerzas oscuras. De esta forma, el falso profeta convierte cualquier crítica en un ataque personal, anulando la validez de cualquier argumento. Pero el control no termina ahí. Si la crítica persiste, el castigo puede ser mucho más severo. El líder espiritual se asegura de que la comunidad ve al rebelde como alguien peligroso para el grupo. En lugar de fomentar un ambiente de debate o cuestionamiento saludable, su círculo se ve reducido a un espacio donde solo hay obediencia y sumisión. Cualquier voz disonante es acallada, ya sea mediante la intimidación, el aislamiento o la humillación pública. Es una táctica efectiva porque juega con el miedo humano, el miedo a ser rechazado, el miedo a ser etiquetado como hereje o traidor. El falso profeta sabe que, al hacer esto, está controlando no solo las mentes, sino también las emociones de sus seguidores. Les hace sentir que, si siguen cuestionando, estarán poniendo en riesgo su salvación. Y así, poco a poco, el pensamiento crítico es erradicado, reemplazado por una obediencia ciega y una sumisión inquebrantable. En el fondo, el falso profeta tiene miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que la verdad salga a la luz. Así que, para mantener su reinado, asegura que las voces disonantes sean eliminadas, mientras que su propia versión de la realidad sigue siendo la única aceptada.